Saludos estudiantes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es comparación de fracciones. Comenzamos vamos a comparar una fracción propia con una impropia. Recordando, ¿verdad?, que en la fracción propia el numerador es menor que el denominador. Y en la impropia ocurre lo contrario, el numerador es mayor que el denominador. Entonces voy a poner aquí dos ejemplos, una fracción propia, 2/4, el numerador es menor que el denominador, y aquí una impropia, el numerador es mayor que el denominador. Ahora bien, voy a establecer la comparación. Entonces para eso hay una regla que usted tiene que memorizarla. La regla dice que cuando yo comparo una fracción propia con una impropia, ¿verdad?, la propia siempre será menor que la impropia, siempre será menor. Entonces aquí puedo establecer ya la comparación, menor que, la propia es menor que la impropia. Entonces aquí coloco el signo de menor que. Siempre se va a aplicar esa regla de oro cuando comparemos una fracción propia y una impropia, no va a cambiar. Si yo tuviera en este otro ejemplo, ¿verdad?, al contrario, ¿verdad?, tengo 10 medios, que es una fracción impropia, y aquí tengo una fracción propia. Y quiero establecer, pues si ya yo me sé la regla de oro, entonces ya yo sé que siempre la fracción propia va a ser menor que la impropia. Ubico cuál es la fracción propia, que en este caso es esta, y coloco el signo de menor, ¿verdad? Menor que. En este caso, entonces tenemos ya la comparación de una fracción propia y una impropia. Muy bien, ahora tenemos el segundo caso. Estudiantes, vamos a comparar una fracción propia con una notación mixta. En este caso, ¿verdad?, voy a poner un ejemplo de una fracción propia, 4/8. Y la voy a comparar con una notación mixta. Recuerde que la notación mixta es la representación numérica de un número entero más una fracción. Entonces vamos a poner aquí esta notación mixta. Si yo tengo que comparar una fracción propia con una notación mixta, hay que saberse la regla de oro. La regla dice que la fracción propia siempre será menor que la notación mixta. Siempre la fracción propia va a ser menor que la mixta. Entonces, si comparamos estas dos, vamos a poner entonces el signo de menor, porque la propia es menor que la mixta. ¿Qué pasa si tenemos al contrario, verdad? Si primero nos ponen, ¿verdad?, una mixta y luego la fracción propia. Igual, aplica la misma regla. La propia es menor que la mixta. Entonces ubico cuál es la propia y pongo el signo de menor que, ¿verdad?, aplicando la regla de oro.